Muy buenas tardes a todos en esta primera sesión del ciclo de personajes de 1973. Eh, Ya es la segunda clase de este segundo semestre. Ayer, no, el martes fue la primera y tenemos muchos cursos por delante, así es que anímense y anímense a invitar a muchas personas, ojalá muchos jóvenes también. Bueno, este ciclo que comenzamos hoy, que va a ser todos los jueves que vienen a las 7:30 de la tarde, como siempre por Zoom, va a, a tratar sobre personajes importantes que tuvieron relevancia en torno al 11 de septiembre de 1973. No vamos a hablar de la fecha en sí misma necesariamente, aunque en uno de los casos yo creo que sí, pero, pero, pero vamos a ver a estos, corríjame don Gonzalo, son seis, ¿no? Seis personajes que gravitaron en torno al 73. Hoy día partimos con Carlos Altamirano, y los otros personajes son, aunque no en este orden necesariamente, Salvador Allende, Miguel Enríquez, Sergio Nofrejarpa, don Augusto Pinochet y don Eduardo Frei Montalva. Hoy día entonces vamos a conocer la figura de Carlos Altamirano gracias al profesor Gonzalo Rojas. Profesor. Muchas gracias, querida Valeria. Qué gusto de verlos a todos. Seguramente la Valeria les mandó al recordarles un pequeño guión, que es bueno que ustedes lo tengan a la vista porque la clase tiene su densidad y entonces como trata de una persona, pero sobre todo de las expresiones de esa persona que era muy elocuente, muy hablador, expresiones que obviamente él reflejó también en su comportamiento durante los años de la Unidad Popular, es bueno tener ese pequeño guión a la vista, porque hay ahí, como ustedes ven, quizá lo tienen en este momento en sus computadores, en sus celulares o impreso, 9 puntos que vamos a comentar y vamos a ir pasando muy rápidamente de uno en otro. Les agradezco que todas las preguntas que tengan las dejemos como siempre para el final de la sesión y que sean intervenciones breves, de tal manera que alcancemos a ver la mayor cantidad posible. Ya nos conocemos, la mayoría de los que estamos acá, tenemos ya una amistad virtual y a veces real, así que conocemos el método de trabajo. Bien, comienzo ya directamente mi clase. Les decía que vamos a analizar a Carlos Altamirano Orrego, nacido en 1922 y fallecido a los 97 años de edad, el 2019. Lo vamos a analizar desde que asume el cargo de secretario general del Partido Socialista, es decir, lo que hoy sería el presidente del partido, situación que sucede a fines de enero de 1971. Desde ahí en adelante, lo que Altamirano va a hacer desde enero del 71, no me pongas eso, Valeria, por favor, porque me dejas sin guión. Si me pones eso, no puedo ver mi guión. Se me acaba la clase porque mi memoria es limitada. Sorry, pero quedo liquidado. Les decía que desde ese mes de enero de 1971, el gobierno de la Unidad Popular lleva apenas 2 meses en el poder, desde el 3 de noviembre, hasta el día 9 de septiembre de 1973, lo que va a hacer Altamirano es multiplicar sus odiosas, muy odiosas intervenciones, tanto públicamente como al interior de las relaciones, de los vínculos en el sector más extremo del Partido Socialista. Después de 50 años da la impresión de que esas intervenciones responden a un doble propósito de Carlos Altamirano, a una doble convicción que él tenía. Esta es mi manera de verlo. Primero, que el odio era imprescindible para llevar la revolución a su debido término. Como yo vengo trabajando en el cultivo del odio, le doy mucha importancia a este tema.
Esa era la primera dimensión, a mi juicio, de los planteamientos y de las acciones de Carlos Altamirano. Considerar que el odio era imprescindible para llevar la revolución a su debido término. Y que el odio era también un factor de amedrentamiento de quienes el secretario general del Partido Socialista, y también sucedía con el secretario general del Partido Comunista, Luis Corbalán, consideraban sus enemigos. Esta era la palabra que usaban. No sus rivales, no sus adversarios, sino que sus enemigos. Fue en el 23º Congreso Nacional del Partido Socialista que se realizó en La Serena el 28 al 31 de enero de 1971, cuando Carlos Altamirano fue electo secretario general. 28 al 31 de enero del 71. Y ahí, en ese congreso, el de La Serena, que vino después de los congresos de Linares del 65 y de Chillán del 67, que son los dos más conocidos, ahí se ratificó lo que los dos congresos anteriores habían dicho. Chile tenía que recorrer una vía insurreccional. Esto era muy distinto de lo que planteaba Allende, que quería una vía chilena hacia el socialismo, supuestamente no insurreccional. El nuevo secretario general, Altamirano, y su nuevo comité central representaban el guevarismo más duro dentro del Partido Socialista. Los seguidores del Che Guevara al interior del Partido Socialista. Ignacio Walker, que en estos días ha vuelto a abrir una polémica sobre reforma agraria, como hemos visto, escribió que la nueva composición de la dirección superior del partido expresaba el ascenso del elemento militarista, que ya había surgido en la vida del Partido Socialista a mediados de los años 60, por influencia, obviamente, de la Revolución Cubana, pero que se sumaba ahora a una concepción leninista que nunca el Partido Socialista había tenido antes de 1965. O sea, el 65 se asomó el leninismo, el 66 se asomó el guevarismo y ahora, a partir de 1971, estas dos perversas corrientes, leninismo y guevarismo, tomaban control del Partido Socialista de Chile. De hecho, la mayoría que le dio a Altamirano la Secretaría General estaba conformada por el grupo de los llamados helenos, sin H, por favor, ¿eh? Esto no significa griegos. Los helenos eran quienes habían formado parte del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, chilenos, pero que habían ayudado a la aventura del Che en Bolivia. Ese grupo, el de los helenos, tomó control del Partido Socialista y fue el que llevó a Carlos Altamirano a finales de enero del año 71 a la Secretaría General. En ese congreso, Altamirano hizo una presentación para ganar la elección, desbancó a Aniceto Rodríguez. ¿Qué dijo Altamirano para ganar ser electo secretario general? Vayamos oyéndolo muy bien, porque son palabras terribles. La historia no ha conocido hasta hoy revoluciones pacíficas. El capital no renunciará a su poder voluntariamente. El enfrentamiento armado en términos continentales sigue manteniendo la misma vigencia de siempre. Está claro que Altamirano estaba por la vía insurreccional, a pesar de que el presidente de la República, militante de su partido, decía que en Chile no iba a hacer falta la insurrección armada. Y además, Altamirano estimaba que en el pasado, decía, nuestra política, la del Partido Socialista, no expresó adecuadamente los planteamientos ideológicos y programáticos que se fijaron en los congresos de Linares y Chillán. O sea, los congresos de Linares y Chillán para Altamirano habían sido ineficientes y ahora, a partir del Congreso de La Serena, con él de secretario general, sí que se podría llevar adelante el camino insurreccional. Y fíjense el mensaje que le pasaba a Allende. Altamirano no tenía ningún problema de pasarle mensajes a Allende. El gobierno de la Unidad Popular no será un gobierno más que continúe la rotación partidista del ejercicio del poder dentro de las reglas burguesas de la democracia representativa.
Altamirano le está diciendo a Allende: nosotros no estamos por la continuidad de un régimen de elecciones periódicas y de alternancia en el poder. Y ampliaba Altamirano su mirada y la hacía global. Decía: continuaremos y extenderemos la revolución continental que iniciara gloriosamente el pueblo cubano. Golpearemos mortalmente al enemigo de los pueblos, al imperialismo norteamericano y sus aliados. Bueno, con esta plataforma ganó Altamirano la Secretaría General. Nos damos cuenta que era una plataforma insurreccional, tal como el Congreso estimó que debía plantearse el proceso que estaba viviendo el país. Altamirano estaba convencido, ya en enero del 71, de que un planteamiento táctico que consistiera solo en medios parlamentarios, en medios constitucionales, para conseguir las transformaciones hacia el socialismo, estaba condenado al fracaso. Era su convicción más profunda. ¿Y qué es lo que va a hacer entre enero del 71 y septiembre del 73? Son 2 años y medio. Lo único que va a hacer es hablar y gestionar la acción del Partido Socialista en unión con el MIR, con mucha frecuencia, en esa línea. Los planteamientos de Altamirano son pródigos en odio durante todos estos años. Pero además era un hombre muy astuto porque le cargaba el peso al adversario. Claro, acababa de tener lugar el asesinato del general Schneider, finales de octubre de 1970. Y entonces Altamirano, que estaba haciendo apología de la violencia, se valió de eso para decir que la derecha sería la que implementaría la violencia, tal como se acababa de ver pocos meses antes con el asesinato de René Schneider, comandante en jefe del ejército. Altamirano sabía que él era un hombre particularmente odioso. Ya sabemos cuál es el sobrenombre que se le puso, ¿no es cierto? Le pusieron mayoneso, porque, por lo loco, mayoneso, lo loco con mayonesa, la originalidad chilena. Y a veces entonces Altamirano sostenía al comenzar sus intervenciones que él iba a dirigir palabras de amor y no de odio. Yo dejo esto así en una capsulita en una esquina de la intervención para que ustedes se pregunten al terminar si todo lo que vamos a oír oyendo puede ser considerado en algún momento palabras de amor y no de odio. Inmediatamente Altamirano, segundo punto, le dio 2 entrevistas a medios cubanos. Esto revela muy bien dónde encontraba Altamirano su sintonía, dónde encontraba el ambiente para decir cosas que fueran reproducidas después en Chile y que tuvieran un gran efecto en el país. Primero, le dio la entrevista al periódico oficial cubano, Granma, el órgano de prensa oficial, y ahí Altamirano dijo: el enfrentamiento de clases tendrá que culminar en una batalla final por la disputa del poder pleno. Y en esta batalla, dijo, se decidirá si triunfa Chile o el imperialismo. Si la victoria será de las fuerzas revolucionarias o de las fuerzas contrarrevolucionarias. Bueno, esto lo vamos a oír a lo largo de toda esta exposición. Después vamos a ir matizando algunas cosas, pero lo tenemos que tener como la línea conductora del planteamiento de Carlos Altamirano Orrego. La segunda entrevista que le dio a medios cubanos fue a Prensa Latina, la agencia oficial de la República de Cuba, y fue publicada en Cuba y también en Chile en la revista del MIR. El MIR tenía 2 revistas, ¿no? Una oficial llamada El Rebelde y otra oficiosa llamada Punto Final. Esta segunda entrevista de Altamirano a Prensa Latina fue publicada en la revista Punto Final cuando terminaba el mes de diciembre de 1970, un poquito antes de que Altamirano fuera electo secretario general, pero he unido las 2 entrevistas, la de Grama y Prensa Latina, porque las 2 se refieren a medios cubanos. ¿Qué decía en esa entrevista que fue publicada en Chile? No me cabe duda de que a medida que se radicalice el proceso por la construcción de una nueva sociedad, tendrá que venir un serio enfrentamiento entre las fuerzas conservadoras tradicionales y las que están pugnando por crear una nueva sociedad. Hay que liquidar el capitalismo dependiente, independizar a nuestro país del imperialismo. Pero es difícil que una clase social
entregue en forma gratuita sus riquezas y el poder del cual ha gozado en forma más que centenaria. Por eso creo que sin desearlos nosotros, tendrá que venir el enfrentamiento. Fíjense cómo se repite la idea de la confrontación, del enfrentamiento, de la imposibilidad de realizar, como supuestamente Allende creía que era factible, ese ya será tema de otra clase, un tránsito al socialismo por vía pacífica. Muy poquito después del Congreso de La Serena, cuando ya Altamirano era el secretario general del partido, cuando ya el Comité Central del Partido Socialista estaba controlado por los helenos, acuérdense quiénes son los helenos, los miembros del Ejército de Liberación Nacional, varios de ellos han estado combatiendo en Bolivia junto al Che, en un pleno efectuado en Algarrobo, pleno del Comité Central, Altamirano volvió sobre el tema. El enfrentamiento es el problema central y básico de todo este periodo. Desde el 4 de septiembre del 70, la lucha de clases ha desembocado en un enfrentamiento permanente de clases que tiende a agudizarse y a culminar en un conflicto armado. Fíjense cómo él tiene el esquema mental, primero de la lucha de clases, de que esa lucha de clases va a tener que ser resuelta por un enfrentamiento armado y que ese es el único modo y que se va a poder derrotar, dice él, a los sectores conservadores y al imperialismo que los respalda. Ya en abril de 1971, en abril del 71 la Unidad Popular está boyante, la economía está dando señales de camino de pleno empleo, la inflación no se ha disparado en lo más mínimo, está aumentando el ingreso. Y aún así, Altamirano insiste en algo que después le oímos a Bachelet, cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla. Incluso en momentos en que pareciera que la Unidad Popular está en condiciones de sacar adelante un país por la vía pacífica, Altamirano no quiere dejar tranquila la posibilidad de que la vía chilena allendista, supuesta vía chilena allendista, pudiera poder triunfar. Cuando llega, y ya estamos en el punto 3, como ustedes ven a continuación, declaraciones frente al paro de octubre, cuando pasado el año de bonanza de la Unidad Popular, que fue el año 71, hasta la visita de Fidel Castro en noviembre y primeros días de diciembre del año 71, se comenzaron a percibir ya los primeros síntomas del deterioro económico y de la violación de los derechos. Como sabemos, eso desembocó en una serie de paros parciales, pero que llegaron a ser el gran paro general de octubre de 1972. Cuando terminaron esos veintitantos días de paro, en los que algunos jóvenes en esos momentos participamos ayudando a que efectivamente el paro pudiera tener éxito, y lo tuvo, cuando terminaron esos días de paro, según Altamirano, el paro había fracasado. ¿Por qué? Dijo él, por la respuesta de la clase trabajadora. Pero hizo énfasis en algo muy delicado, el afán de venganza. Dijo Altamirano, los daños ocasionados son inmensos. Esta acción criminal no podrá quedar impune. Los sumarios administrativos deben seguir su curso. Hay que cancelarle la personería jurídica a las instituciones cuyas directivas se hicieron cómplices de la actividad sediciosa. Eso significaba cancelarle la personalidad jurídica a la SOFOFA, a la Confederación de la Producción y el Comercio, a la SONAMI, a todas las entidades, a la Confederación del Comercio Detallista, a todas las entidades que habían ido al paro. Y como había habido numerosas tomas de empresas en esos días, se dice que para mantener las empresas en producción, Altamirano dijo hay que reforzar y perfeccionar las organizaciones de masas. Y fíjense la terminología que aparece por primera vez en él. Los comités de vigilancia, los comandos comunales. Estos son conceptos que, unidos a ese otro que tantas veces oiremos, los cordones industriales, comienzan a surgir en la terminología de la izquierda y en particular de Altamirano. Los comités de vigilancia, armados evidentemente, y los comandos comunales para organizar en las poblaciones también las estructuras armadas. Y dijo Altamirano, tenemos que prepararnos para los nuevos choques que desencadenará la burguesía contrarrevolucionaria. Y marcó una consigna nueva. De ahora en adelante, nuestra consigna es
avanzar sin transar. Es la única forma de fortalecer el proceso y derrotar las embestidas contrarrevolucionarias de la burguesía y el imperialismo. Fíjense cómo además él maneja siempre los dos conceptos, ¿no? Las clases conservadoras, las clases explotadoras, la burguesía, y siempre está la llamada, la apelación a el imperialismo, que por supuesto son los Estados Unidos de Norteamérica en su mirada. Cuando se acercaban las elecciones de marzo del 73, Altamirano decidió publicar un libro. Lo llamó Decisión Revolucionaria. En esa etapa, que es ya la etapa final de la Unidad Popular, estamos entrando en enero de 1973, al gobierno de Allende le quedan 9 meses de vida, en las vísperas de la elección, que va a tener lugar el 4 de marzo del 73, publicará su libro Decisión Revolucionaria. ¿Qué dijo Altamirano ahí? Esta lucha de clases es irreconciliable. No cabe en ella conciliación ni coexistencia. No ha cambiado nada. De diciembre del 70 a enero del 73, por el contrario. Es una gran guerra de clases, llena de batallas, de victorias y también de derrotas. Es una guerra no declarada. Y se permitió citar a Allende. Dijo, es un Vietnam callado, como dijera el compañero Salvador Allende. Ya sabemos que Allende dijo en varias oportunidades en público que la persona a la que él más admiraba en su vida era Ho Chi Minh, era la persona que más impacto le había causado en su vida. Y por eso que Allende en alguna oportunidad dijo que efectivamente en Chile se tenía que dar un Vietnam callado. Y Altamirano agarró inmediatamente la expresión de Allende y lo citó. En ese libro, Decisión Revolucionaria, Altamirano insistió, no queremos la paz que significó las masacres de El Salvador, 1966, Santiago, Puente Alto, Santiago se refería a la José María Caro, 1962, Puente Alto y Puerto Montt, marzo de 1969. No queremos la paz de las matanzas de campesinos en Frutillar y Los Ángeles. No queremos la paz de los asesinatos del general Schneider, del ingeniero agrónomo Herman Meri. No queremos la paz de los 150 atentados terroristas perpetrados durante los días del paro de octubre. O sea, no queremos que el país se pacifique, vamos camino del enfrentamiento con esos que han producido esas masacres y esos asesinatos. Estamos ante una agudización creciente de la lucha de clases, que provoca una polarización cada vez mayor de todos los sectores sociales. Y ahí en el libro, Altamirano da uno de sus grandes consejos. No los perdamos nunca de vista, estos consejos de Altamirano. No se puede construir una nueva sociedad sin destruir la vieja. Que no se nos olvide nunca que Carlos Altamirano dejó esto por escrito. Hay que destruir la vieja sociedad. Se requiere para ello la conquista plena del poder a través de la lucha organizada del pueblo. Y cuando en ese libro se refiere a la oposición, al Partido Nacional, al Partido Demócrata Cristiano, a la democracia radical, a los gremios, dice Altamirano, ellos son nuestros enemigos, con ellos no hay solidaridad posible. Nuestra tarea es aplastarlos con el poder del pueblo. Los héroes del capitalismo son basura histórica, son dictadores y tiranos esquizofrénicos, reyes, reinas decorativos, líderes fascistas, presidentes ambiguos y reaccionarios. Esto último era para Frey, no cabe ninguna duda. Esta era la terminología que usaba ya Altamirano en enero de 1973. Llamar a sus rivales basura histórica y considerar que todos ellos eran enemigos con los cuales no había solidaridad posible. Hay que aplastarlos con el poder del pueblo. Por esos días dio una entrevista, estábamos en las vísperas de la elección de marzo de 1973, en la que Altamirano va a ser reelecto senador. Había sido electo senador por primera vez en 1965. Antes había ocupado un periodo como diputado entre los años 61 y 65, y ahora iba a ser, en marzo del 73, desgraciadamente, reelecto senador. En las vísperas de esa elección, se preguntaba a Altamirano en una entrevista que
Se le preguntaba, perdón, a Altamirano en una entrevista que le hacían en la revista del Partido Socialista, la revista Arauco. Le preguntaba al periodista, ¿su campaña, senador, está contra quién y a favor de quién? Y Altamirano, cualquier persona sensata le diría, mire, mi campaña no está en contra de nadie. No, Altamirano contestó con la sinceridad de su planteamiento. Mi campaña está en contra de nuestro enemigo fundamental, la burguesía y el imperialismo. Y no tuvo ningún problema de poner dos ejemplos, Jarpa y Frei. El fascismo, los yanquis disfrazados de guasos chilenos. Y entonces le dice el periodista, oiga, pero la derecha dice majaderamente que usted incita al enfrentamiento y predica el odio. Gonzalo Rojas, 50 años después, lo va a citar a usted diciendo que usted incitaba al enfrentamiento y al odio. Eso le preguntó el periodista 47 años atrás, 50 años atrás, le preguntó eso el periodista. ¿Qué me dice de esto? Le dice el periodista. Y contesta Altamirano, es una tontería más de los ignorantes derechistas. Porque la lucha de clases, el enfrentamiento a nivel nacional, continental y mundial de los pueblos que están por la liberación y por la construcción del socialismo es un hecho innegable. Yo no he inventado la lucha que la mayoría de los pueblos libran contra las dictaduras despóticas y sanguinarias. Son ellos los que recurren a la violencia y al crimen. Son ellos los que buscan el enfrentamiento para conservar su sociedad de clases. Este era el modo en que se planteaba Carlos Altamirano. Llamaba a la oposición ciega y revanchista, apoyada por yanquis aliados con toda la basofia politiquera chilena, aliado con los radicales de González Videla, con los partidarios de Bió, con los seguidores de Pachi Libertad, con los secuaces de Vilarín y de Cuncille, con los tránfugas del PIR, de Bosay y de Baltra. La elección se planteó como un plebiscito, todos lo sabemos. Pero también la elección se planteó en términos numéricos. Había que conseguir los 2/3 en el Senado para poder acusar constitucionalmente al presidente Allende y lograr su destitución. Ya sabemos que eso, en gran medida por el fraude electoral, no se logró. Como Altamirano conocía perfectamente bien el riesgo que se estaba corriendo camino de ese resultado electoral, amenazó, poco antes de la elección. Nada ni nadie podrá impedir que este proceso se convierta en una revolución. Y miren la frase que viene a continuación. No hemos sometido a plebiscito a la revolución chilena. Es el mensaje que le está dando a los opositores, Frei, Harpa, que sostienen que la elección de marzo va a ser un plebiscito. Las revoluciones no se hacen por votaciones, dijo Altamirano. Los comicios parlamentarios de marzo son importantes, pero queremos reiterar aquí que sus resultados, cualesquiera que sean, no modificarán básicamente el curso del proceso. ¿Se dan cuenta el carácter democrático de este planteamiento? Gane quien gane, pase lo que pase, nosotros vamos a seguir adelante exactamente igual. Son palabras mías estas últimas. Por eso Altamirano no tenía ningún problema de aliarse con el MIR y alabar al MIR. Sostenía por esos días que no concordamos con muchos planteamientos del MIR, pero al mismo tiempo estimamos que dicha organización constituye una fuerza revolucionaria que aunque hoy disiente de los contenidos del programa de la Unidad Popular y de la política gubernativa, esa fuerza revolucionaria se pronuncia en lo esencial por defender y profundizar el proceso chileno. Alianza con el MIR. Ya tendremos una clase, me va a tocar a mí también, sobre Miguel Enrique, el carismático líder del MIR, el padre de Marco, como todos sabemos. ¿Por qué defendía Altamirano al MIR? ¿Por qué el MIR, que no era parte de la Unidad Popular y que le causaba tantos problemas a Salvador Allende, era defendido por Altamirano? Porque estimaba que venía cooperando con la Unidad Popular desde antes de las elecciones. Y esa cooperación del MIR con la Unidad Popular desde antes de las elecciones era una cooperación directa a través del Partido Socialista. Porque había muchas personas con doble militancia, entre ellas, por ejemplo, uno de los nexos más directos, Tati Allende, la hija preferida de Salvador Allende, militante del Partido Socialista, pero persona en las estructuras de el MIR. La madre de... Todos sabemos la madre de quién es.
Cuando Altamirano hacía referencia al MIR, eso él sabía que le granjeaba un gran apoyo al interior de la juventud socialista, que la juventud socialista muy inclinada al MIR, muchos de ellos con doble militancia, estaban encantados de oír a su secretario general haciendo alabanzas al MIR. Y en paralelo, Altamirano no tenía ningún problema a comienzos del año 73 de molestarse con los comunistas. Tuvo una polémica fuerte, pública, con Luis Corbalán, a través de los diarios Última Hora y El Siglo, y le reprochó a Altamirano a Corbalán. Le dijo: ojalá que cesen las repetidas tergiversaciones y majaderas afirmaciones lanzadas en contra de las posiciones del Partido Socialista. ¿Dónde? En el diario El Siglo del Partido Comunista. Porque hace alusiones que no se avienen con nuestra verdad, con nuestro pensamiento. Altamirano no tenía ningún inconveniente en enfrentarse al Partido Comunista, que lo único que quería era frenar las locuras de Altamirano, porque sabía que la correlación de fuerzas era claramente contraria a un desarrollo armado. Vinieron los resultados de las elecciones de marzo. Como sabemos, no se consiguieron los 2/3. La Unidad Popular obtuvo el 43, casi el 44% de los votos, y consideró que había ganado la elección. Y entonces Altamirano afirmó que se había derrumbado la soberbia derechista. ¿Por qué? Dijo. Por una razón muy sencilla. Porque más vale un voto de obrero antes que 100 votos de pijes antipatriotas. Bueno, de nuevo está la idea de que la democracia no importa nada. El voto de un obrero vale más que el de 100 pijes antipatriotas. Se produjo, como todos sabemos, y se acaba de conmemorar los 50 años del dramático asesinato, aquí a pocas cuadras de donde estoy hablando yo, en la calle Fidel Oteiza, del edecán naval del presidente Allende, el comandante Araya. Y entonces ahí Altamirano encontró un nuevo motivo para referirse a la situación política. Dijo: los asesinos del comandante Araya, elementos de Patria y Libertad, tienen, oigan bien lo que van a oír, oiganlo bien, tienen como autores intelectuales a los dirigentes del Mercurio, René Silva Espejo y Arturo Fontaine, a Sergio Onofre Jarpa y Eduardo Frei Montalva. Esto demuestra, dijo Altamirano, los extremos a que está dispuesta a llegar la derecha. Ustedes comprenderán que acusar a personas con nombre y apellido de ser los autores intelectuales de una bala loca, pero que él llama asesinato, es de una extrema gravedad. Bueno, 8 años antes Altamirano había sido desaforado y procesado por injurias al presidente de la República, Eduardo Frei Montalva. O sea que ahora que no era presidente, era presidente del Senado, pero no tenía ningún inconveniente en volver a injuriarlo, y injuriaba a Sergio Onofre Jarpa, recién elegido senador, y injuriaba a los directores, director y subdirector del Mercurio, como eran René Silva Espejo y Arturo Fontaine. En ese mismo mes de julio del 73, en un discurso famosísimo, que no es el más importante de Altamirano, porque a él vamos a llegar cuando estemos en los minutos finales de nuestra clase, que no queda casi nada, en julio del 73 Altamirano afirmó: la reacción parece olvidar que el pueblo está en condiciones de incendiar y detonar el país desde Arica a Magallanes, en una heroica ofensiva libertaria y patriótica, en condiciones de incendiar y detonar todo Chile. Bueno, Altamirano estaba en una actitud de amenaza definitiva, pero al mismo tiempo sabía que las Fuerzas Armadas estaban muy atentas a partir de la promulgación de la Ley de Control de Armas, de lo que podía estar pasando con la distribución de armamento para ese incendio y detonación de todo Chile. Y entonces dijo en ese mismo discurso de julio: nada saca la reacción con acusar a los trabajadores de estar formando un ejército paralelo. ¿Cómo que nada saca la oposición? Por supuesto que sacó mucho. Poner a las Fuerzas Armadas en guardia respecto de la necesidad de usar las atribuciones de la Ley de Control de Armas. Y el propio Altamirano no se contenía
Y al mismo tiempo que decía que no se estaba formando un ejército del pueblo, decía, y esta es la hora de una gran ofensiva de las masas. En cada industria y en cada fundo ha nacido un cuartel más del pueblo, un cuartel. O sea, estamos usando terminología militar. Bueno, Altamirano estaba ya completamente convencido de que el enfrentamiento final iba a ser inevitable y al mismo tiempo que ese enfrentamiento iba a significar una victoria para las fuerzas populares, así llamadas. Dijo a continuación, ¿nos convertiríamos en meros administradores del Estado burgués si por debajo y por encima de esta institucionalidad caduca no impulsamos con vigor una organizada movilización de masas? Organizada movilización de masas, con la perspectiva de constituir un auténtico poder popular que sirva de respaldo al gobierno revolucionario. Y siempre en este afán humillante para la oposición dijo, nada atemoriza más a los burgueses que esa perspectiva. No deseamos la guerra civil, pero tampoco por temor dejaremos de cumplir nuestro imperativo histórico. Joaquín Fermandois, que es la persona que mejor ha estudiado el periodo en su gran libro La Revolución Inconclusa, un libro que hay que tener en la casa y que hay que leer con detención, sobre todo este año. Joaquín asegura que Altamirano venía afirmando esto desde meses antes. ¿Qué venía afirmando? Que la solución tenía que ser el enfrentamiento armado. Y lo notable es que Joaquín ha encontrado documentación de las conversaciones de Altamirano con el embajador de Alemania Oriental, de la Alemania democrática, como se hacía llamar la Alemania del Este. Y en esa documentación, el embajador da cuenta de que Altamirano lo ha informado del volumen de las fuerzas irregulares y del armamento del que disponen esas fuerzas irregulares. Y eso lo informó el embajador de Alemania del Este a su gobierno. Haber tenido una conversación con Altamirano respecto del modo de organización y del armamento del que disponían las fuerzas del Partido Socialista. Claro, después del 11 de septiembre, que en su famoso libro Dialéctica de una derrota, un libro del año 77, Altamirano relativizó todo esto, dijo que el Partido Socialista tenía una tradicional debilidad orgánica, que eso nos impedía implementar una estrategia armada, que estábamos muy lejos de constituir una expresión monolítica y disciplinada, que no teníamos experiencia alguna en la lucha clandestina ni dominio práctico de las formas de lucha armada. Eso lo dijo en un libro del año 77, Dialéctica de una derrota. Pero curiosamente, cuando lo entrevista Patricia Politzer, Altamirano ha cambiado de planteamiento, está sincero y reconoce textualmente lo siguiente. El aparato armado del Partido Socialista lo conformaban más o menos 1.000 a 1.500 hombres con armas livianas. No era tan poco si se hubiera coordinado con el aparato militar del MIR, que era bastante más importante que el nuestro, con el Partido Comunista, que también era mayor, y con los que tenían el MAPU y la izquierda cristiana. Palabras textuales de Altamirano en la entrevista a Patricia Politzer, que niegan su libro del año 77, en que él dice que el Partido Socialista no tenía organización ni disciplina. Momento cumbre, y llegamos al punto 7, momento cumbre de Carlos Altamirano durante la Unidad Popular son sus vínculos con los marinos que venían preparando una sublevación en unidades de la escuadra, sublevación que fue descubierta la noche del 6 al 7 de agosto, o sea, se van a conmemorar exactamente pasado mañana los 50 años del descubrimiento y de la detención de decenas de gente de mar que estaban conspirando para tomarse la escuadra y las unidades en tierra. Dijo Altamirano, se me acusa de haber asistido a reuniones con marineros y suboficiales. Concurrí a una reunión a la cual fui invitado para escuchar las denuncias de los suboficiales y algunos marineros
en contra de actos subversivos perpetrados presuntamente por oficiales de esa institución armada. Una, dice él, ¿eh? Y a continuación agrega, concurriré todas las veces que se me invite para denunciar cualquier acto en contra del gobierno legítimo constitucional del presidente Salvador Allende. Dos cosas muy importantes de estas palabras. Primero, reconoce haberse reunido al menos una vez con marinos. Y segundo, estar dispuesto a hacerlo cuantas veces sea necesario. El problema es que Altamirano ha sido contradicho por los marinos. Hay un gran libro de Magasich con 60 entrevistas a marinos. De los 70 y tantos ha logrado entrevistar a casi 60. Y ahí queda muy claro que no fue una, fueron 3 las oportunidades en que Altamirano se reunió con los marinos. El líder de los conspiradores, que era el sargento Juan Cárdenas, dice textualmente, conmigo se reunió 2 veces y una tercera en Puente Alto. Las primeras 2 no dice dónde. Una tercera en Puente Alto. El cabo Miguel González agrega, dice, los dirigentes políticos con los cuales nos reunimos fueron Altamirano, Garretón y Enríquez. Sí, Garretón, Enríquez y Altamirano. Ratifica el hombre. Que fueron los 3 procesados por el juez naval José Toribio Merino en los días previos al 11 de septiembre. Pero Altamirano fue más lejos, reconoció de qué habían hablado. Dijo Altamirano, hablamos de que ellos estaban en condiciones de bombardear los fuertes que había en Valparaíso. Me dijeron que era para prevenir el golpe que venía, que ellos tenían la certeza absoluta de que venía. Y me daban toda la información, los datos, le vuelvo a repetir, de los almuerzos, de las comidas, de los oficiales que habían participado en las conversaciones. Y agrega, de los almirantes. Claro, la prensa de izquierda, cuando Altamirano dijo esto, se encontró ante un tremendo problema, ¿no es cierto? Caramba, las cosas que está diciendo usted, señor, que se ha reunido con marinos y que le han confesado que ellos estaban en condiciones de bombardear los fuertes que hay en Valparaíso. Entonces la prensa de izquierda trató de justificar la actitud de Altamirano. ¿Qué dijeron? Es deber de todo patriota recibir graves denuncias sobre actividades conspirativas de un grupo de oficiales reaccionarios de la Marina. O sea, la prensa de izquierda no fue capaz de decir o echarle humo al tema, sino que respaldó a Altamirano. Bueno, pero el momento más importante de todo lo que tenemos que decir esta tarde es el discurso del mediodía del domingo 9 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile. Ahí Altamirano llegó al paroxismo. El presidente Allende estaba oyendo el discurso por radio. Hay distintas versiones de lo que dijo. La que me parece a mí más certera, porque hay por lo menos 3 versiones distintas de lo que Allende habría dicho mientras oía por radio el discurso de Altamirano el domingo 9 de septiembre. La que me parece más certera es que Allende dijo, estamos perdidos, cuando oyó a Altamirano decir lo que decía. ¿Qué dijo? No se puede dialogar con terroristas, con saboteadores. Hay que aplastar la conjura de la derecha por la fuerza invencible del pueblo, unido a tropas, clases, suboficiales y oficiales leales al gobierno. Que sepan, el Partido Socialista no se dejará aplastar por una minoría oligárquica y sediciosa. Chile se transformará en un nuevo Vietnam heroico. Le había quedado esta idea en la cabeza. El golpe reaccionario se ataja golpeando al golpe. No se ataja conciliando con los sediciosos. El golpe no se combate con diálogos. Acababa de fracasar el último intento de diálogo entre Allende y Elwin por iniciativa del cardenal Silva Enrique. El golpe se aplasta. Como hemos dicho, como aquí han gritado, tanto con la fuerza de los trabajadores, con la fuerza del pueblo, con las organizaciones de la clase obrera, con los comandos comunales, con los cordones industriales, con los consejos campesinos, en los que el Partido Socialista era muy fuerte y en los que el MIR también tenía una buena presencia y el Partido Comunista no había querido involucrarse. Obviamente que Altamirano, además, ya que ha dicho que el pueblo se va a unir a suboficiales, clases y oficiales leales, atacó directamente a las Fuerzas Armadas, que pocos días antes
habían hecho el allanamiento de la industria Sumar y estimó que ese allanamiento en busca de armas había sido una brutal provocación de la FACH. Cuando dijo FACH, el discurso fue interrumpido con las rechiflas y gritos de asesinos, asesinos, que tantas veces oímos después. Y entonces siguió Altamirano cuando ya la gente se calmó. Están provocando al pueblo. Los allanamientos efectuados por las Fuerzas Armadas están creando el odio al interior de las Fuerzas Armadas y con los trabajadores. La derecha lo está consiguiendo. Los dirigentes de los institutos armados sirven de instrumento a los reaccionarios, a la oligarquía, para reprimir al pueblo. Los soldados, los marineros, los aviadores, los carabineros son hermanos de clase. No pueden disparar contra los trabajadores. Y se permitió citar un poema de Nicolás Guillén, que dice así: no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma sangre, tú y yo y tú eres hombre, lo soy yo. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ese fue el discurso, en sus temas centrales, del 9 de septiembre de 1973. Parecía sombrío el tono, pero Altamirano concluyó: no nos debemos desanimar. Debemos sacar más energía que nunca para continuar en esta gran batalla, en esta dura lucha. Las críticas, las reacciones, los juicios sobre ese discurso y sobre Altamirano han sido lapidarios en general. Sobre ese discurso, ¿qué escribió Luis Vitale, historiador trotskista? El discurso de Carlos Altamirano en el Estadio Chile agudizó el conflicto. ¿Qué cree Alain Touraine, un sociólogo francés marxista? Altamirano habló con pasión, arrebatado por la indignación, arrebatado por la angustia, mucho más que por la esperanza. Años después, Altamirano decía: no, el discurso no influyó. Influyeron los editoriales del Mercurio llamando a la rebelión. Influyeron los enormes recursos que destinó la CIA a preparar el golpe de Estado. Influyeron los asesinatos del comandante en jefe general Schneider. Influyó el asesinato del comandante Araya. Esos son los hechos gruesos, decía Altamirano. Pero curiosamente, en otra instancia, porque este hombre en los años finales de su vida fue muy ambivalente, reconoció, dijo: con mi retórica contribuí a armar los espíritus y las armas. Textualmente, contribuí a armar los espíritus y las armas. ¿Qué juicios han caído sobre Altamirano respecto a su actuación durante la Unidad Popular? Ya en tiempos de su actuación, un parlamentario demócrata cristiano decía: este hombre habla con discursos subidos de tono que acrecientan el odio. Otro parlamentario demócrata cristiano decía: el socialismo es fraternidad. No se lo puede construir sobre el odio, el crimen y la guerra civil, cuando se refería a Altamirano. Y un periodista allendista ha dicho: Altamirano cubría su insuficiencia ideológica y organizativa con una verborrea revolucionaria. En la práctica, dejó el control del partido al aparato controlado por los dobles militantes. Era un hombre de pura verborrea, que no tuvo ninguna incidencia más que dejar hacer al interior del partido. Un empresario de esa época, posterior ministro del presidente Pinochet, escribió: en Altamirano el Partido Socialista encontró una jefatura violenta y extrema. Y muy interesante lo que dijo Gladys Marín. Sería bueno recordárselo a los comunistas esto. Creo que hubo extremismo verbal en sectores del Partido Socialista, Altamirano, la gente del MIR también. Gladys Marín. Extremismo verbal. Y por cierto, quizá la síntesis de los políticos que lo han criticado es esta, y es la más dramática.
Lo que buscaba Altamirano era lo contrario de lo que le interesaba al gobierno. Altamirano buscaba encender más la chispa de la oposición y hostigar a las Fuerzas Armadas como en una corrida de toros. La historiografía, y con esto ya termino, también ha sido lapidaria. Un historiador estadounidense que desde la distancia puede tener un juicio más suelto, dice: un hombre cuya fiera impetuosidad dañó gravemente a Allende. Y otro historiador sostiene: la única explicación racional para sus comportamientos es que Altamirano estaba convencido de que las fuerzas de las que era parte y uno de sus líderes iban a triunfar en la confrontación. Finalmente, un gran historiador chileno termina afirmando: fue el personaje más representativo de una izquierda enojada, emocionalmente movilizada. Parecen palabras no muy duras contra Altamirano, pero al fin de cuentas, decir que él representó a una izquierda emocionalmente movilizada es deshacer todas las tesis de que estábamos enfrente de un proyecto racional, autocontrolado, pluralista, respetuoso de los derechos humanos. Carlos Altamirano, la primera de las figuras que comentamos en este ciclo, probablemente el hombre que más daño le causó directamente a Chile en esos 3 años de unidad popular. Muchas gracias, profesor. Uy, Preguntas, mira, preguntas cortitas, ¿no es cierto? sí, preguntas cortitas. Acá hay un comentario en el chat que dice Gustavo Villagrán, dice, excelente presentación, viví la época y participaba en política, pero aún así hay detalles que no conocía. Muy interesante y ameno. Las mandó, profesor, dice Juan Antonio. Ese es Juan Antonio. Ya, Se ve que no estamos en sé confianza, se ve que estamos en confianza. sí. Mientras no me digan lo que le dijo la Chiara Barquesi a las diputadas comunistas, ayer está todo bueno. ¿Qué le dijo? Ah, no, no se puede decir aquí. Ah, Magdalena, dilo. No, no se puede. No, don Gonzalo me va a retar después. No se puede, no se puede, no se puede. Ya, mándamelo, Oiga, mándamelo por don mail, mándamelo por Oiga, WhatsApp. don Gonzalo, este caballero yo creo que representa perfectamente a los zurdos, porque en realidad ellos, en el fondo eso es lo que piensan y eso es lo que sienten y eso es lo que quieren hacer siempre. Usar la fuerza para tomar el poder. Claro, la gracia de Altamirano, Magdalena, es que tenía un carácter tal que no se frenaba en nada, no tenía ningún autocontrol y no tuvo ningún inconveniente, por ejemplo, en el tema de los marinos, de decir: sí, yo ya me reuní, mintió porque se había reunido 3 veces, me reuní una vez con ellos y lo volvería a hacer, no tengo ningún problema, dijo. ¿Eh? Claro, y eso lo dice el 9 de septiembre, cuando la situación era evidentemente dramática para él, para su partido, para su gobierno. No tiene ningún inconveniente en ocultarlo. Cree que eso va a suscitar una reacción de fuerzas que estaba un poquitito descentrado. Estimado Gonzalo, La Eduardo Valeria es la pasó. que da la pregunta. Egardo, ¿Correcto? ¿eres Egardo? ¿Eres Egardo? Sí, Sí, sí. Eduardo pasó. No sé si me perdí, ¿cuál fue el comentario que hizo Allende respecto a ese discurso? Bueno, al que yo le doy más crédito es "estamos perdidos". Porque otros dicen, este hombre es inaceptable, ¿a dónde nos quiere llevar este hombre? ¿Eh? Pero el que me parece mejor como resumen
de esas tres versiones que hay, estamos perdidos. Gracias. De Don nada, Jaime. Gardo. Don Jaime. Está con el micrófono apagado, Jaime. Sí, ya me di cuenta. Ahí. Gracias, profesor. Oiga, profesor, ¿en algún momento Altamirano y los diferentes partidos de izquierda tuvieron los grupos armados coordinados? Uy, no tengo una respuesta suficientemente rigurosa para esa pregunta, porque dentro de lo que voy investigando sobre el cultivo del odio, se me ha ido armando un libro que va a ser el que venga a continuación, que es Organización Armada y Distribución de Armamento. La información es sumamente contradictoria. No estoy hoy día en condiciones de dar una respuesta rigurosa. Sí puedo decir cuáles son los dos extremos. Un extremo es, y hay suficiente información como para, si llega el momento, darle crédito. Un extremo es los cordones industriales, los comandos comunales, algunos de los regionales del Partido Socialista, en concreto el regional Cordillera de Santiago, los grupos chicos del Partido Comunista, las fuerzas político-militares del MIR, porque todos estos son los nombres específicos, no estoy inventándome nombres yo, ¿no? Grupos chicos llamaban los del Partido Comunista, fuerzas político-militares del MIR, el regional Cordillera era el más activo de los regionales, el regional Centro también. Una serie de distintas organizaciones, porque usted me pregunta por la coordinación de la organización, una serie de distintas organizaciones, comandos comunales, cordones industriales, grupos chicos del Partido Comunista, perdón que sea majadero, regionales Cordillera y Centro del Partido Socialista, fuerzas político-militares del MIR, grupos innominados, como el mismo Altamirano lo dice, de la izquierda cristiana y del MAPU, estaban en posesión de armamento cuya cantidad yo hoy no estoy en condiciones de precisar. La información de la que dispongo, que es amplísima, permitiría en un momento determinado, si no existiera la información contradictoria, permitiría decir que había en Chile, como se pudieron exhibir además después del 11 de septiembre, armas para dotar bien entre 5.000 y 8.000 hombres, entre 5.000 y 8.000. Al otro lado, hay información, claro, es mucho más fácil negar el acerto y se le puede dar menos crédito a la negativa. ¿Por qué? Porque cuando un autor, cuando un testigo dice, por ejemplo, como Tito Drago es un periodista argentino que trabaja muy cerca de Allende. Y Tito Drago relata en su libro Allende, relata con todo detalle de cómo el Partido Socialista, el Regional Centro en concreto, buscó una plaza en la comuna de Recoleta y ahí construyeron en el subterráneo un taller de fabricación de armas y relata cuáles son los tipos de armas que se estaban elaborando en ese taller. Entonces, es lógico que uno le crea a Tito Drago cuando describe los tipos de armas que se estaban elaborando en un taller de un lugar determinado de Santiago. Y no es tan lógico que uno le crea a alguien que diga, no, nosotros no teníamos armamento ninguno, nosotros no éramos capaces ni siquiera de... A ver, pero este señor me está dando un dato muy concreto de un lugar específico en el que se elaboraban armas con nombre y apellido, por así decirlo, con especificación, y usted me está negando lo contrario. Yo tiendo al dato más concreto que al dato genérico negativo. Pero tengo que ser muy cauteloso en este tema, porque me gustaría que sea, quizá en 2 o 3 años más, una vez que termine el libro en el que trabajo actualmente, sobre el cultivo del odio, un libro que pueda dar cuenta, con todos los matices que siga habiendo en ese momento, de la elaboración, de la adquisición en el extranjero, de la elaboración y de la distribución de armamento en las distintas organizaciones que le he mencionado. Entonces, por ahora, me inclino a, pero no tengo todavía la convicción, tengo la convicción, pero no tengo el rigor suficiente para poderlo expresar al detalle por escrito. Don Gonzalo, Sergio Silva pregunta acá en el chat, ¿qué puede explicar
ese odio que tenía Altamirano a la sociedad conservadora? ¿Era acaso él de origen proletario? No, por el contrario, él pertenecía a una familia de las que se suelen llamar las mejores familias de Santiago. Era un Altamirano Orrego, no, en absoluto. Él estudió Derecho en la Universidad de Chile, ahí entró en relaciones con el Partido Socialista y la Revolución Cubana fue muy fuerte para él, lo impactó directamente, era diputado entre los años 61 y 65. Hay algún micrófono abierto por ahí que nos está complicando. Y por lo tanto él no obedece al esquema de clases en el que él tanto se mueve, ¿no? Él obedece a un esquema intelectual, ideológico, perdón, esa es la palabra que estaba buscando. Él asume una ideología, la ideología en que se combinan guevarismo y leninismo, y a partir de esa ideología, que fue la que comenzó a triunfar en el Congreso de Linares del año 65. Ahí hay un personaje menor que vale la pena tener en cuenta, que hizo de punta de lanza antes que Altamirano, que se llama Adonis Sepúlveda. Era el prosecretario general del Partido Socialista del año 65. Ese hombre, que tenía una formación bastante trotskista, ese hombre como prosecretario general del partido fue el que redactó las tesis de Linares, que fueron las primeras tesis insurreccionales del Partido Socialista, y Altamirano estaba feliz con el planteamiento que se había hecho desde ahí en adelante. O sea que no es un problema de provenir de un sector, como bien decía querido Sergio, de carácter proletario. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Ahí Héctor desde Yumbel, ahí tiene la mano levantada. Hola, Héctor. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo está Muy usted? anciano estoy muy anciano, pero bien. No, pero no más que yo. Por lo menos a usted le queda pelo, a mí ya pocaso me está quedando gente en el estadio. ¿Pero qué edad tiene usted? 57. ¿Cómo? 57. Bueno, yo le llevo 13. Chupaya. Espero Para llegar arriba, también como usted. Se los llevo para arriba, no para abajo. Profesor, en honor a los tiempos y gracias por darme el espacio para poder hacer la pregunta, ¿cómo era la relación entre Altamirano y Allende? Tensa, muy tensa. Porque siempre se habla de lo que resulta, ¿no es cierto?, de la acción de las personas, pero no se habla cómo se llevaban, porque eso siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué este gallo se arrancaba tanto con los tarros? Allende Esa es mi pregunta, profesor, sí, y muchas gracias por darme el espacio. Pero encantado, Julio. Héctor, perdón. Allende se jugó en el Congreso de La Serena de enero del 71 para que, a pesar de las distancias que tenía con Aniceto Rodríguez, para que Aniceto Rodríguez fuera reelecto secretario general del partido. A pesar de que Allende con Aniceto Rodríguez no se llevaban nada de bien. Y perdió Allende. Siendo presidente de la República, su tesis fue derrotada al interior del Partido Socialista. No se nos olvide que Allende venía de ser nominado candidato por el Partido Socialista con 12 votos a favor y 13 abstenciones. Allende fue el candidato del Partido Socialista con 12 votos a favor y 13 abstenciones. Allende no controlaba el partido y mucho menos lo controló desde que Carlos Altamirano fuera el secretario general. Entonces sus relaciones fueron siempre tensas, muy tensas. Lo que pasa es que Altamirano tenía el buen sentido, si se puede decir así, de citarlo de vez en cuando, como vimos, en público, ¿no? Para que pareciera que tenía unidad con el presidente Allende. Nos queda una pregunta más. Aquí Enrique Fuensalida por el chat pregunta que ¿a qué se refería Altamirano cuando hablaba de derecha fascista? Bueno, el uso del término fascista se estableció en el marxismo desde el año 35. En 1935, fíjense ustedes, el tiempo que ha pasado, se generó el llamado Frente Antifascista Mundial. Hitler acaba de llegar al poder el 30 de enero del 33, Mussolini está en su apogeo, controló Italia a partir del año 22, o sea, lleva 13 años en el... Y entonces Stalin le encarga, esto lo hemos comentado en algún otro curso, pero vale la pena volver a recordarlo, le encarga a un comunista alemán que se llama Wilhelm Hindenburg que forme el Frente Antifascista Mundial y que lo forme
no con militantes de los partidos comunistas, porque va a ser un frente mundial, sino que lo forme con lo que hoy día nosotros conocemos como compañeros de ruta. En inglés, fellow travelers. Personas que sin militar en el Partido Comunista, por favor no militen, no vayan a entrar en el Partido Comunista, apoyen la causa antifascista de los partidos comunistas. Ahí están André Gide y André Malraux, ahí están en Hemingway y John Dos Passos y Upton Sinclair, intelectuales franceses, estadounidenses, intelectuales de Cambridge y de Oxford, a los cuales Minzenburg articuló en el barrio latino de París, en Cambridge, en Oxford y en Hollywood. Interesante, ¿eh? Los articuló para formar el Frente Antifascista Mundial. Y ese frente tiene un gran congreso durante la Guerra Civil Española, al que acuden, por supuesto, Pablo Neruda, que me parece que todavía no es militante del partido, de esto no estoy seguro, ¿no? Acude Huidobro, Vicente Huidobro, y en ese congreso, el Congreso de Intelectuales Antifascistas, se ratifica la idea de que hay que usar la palabra fascista para referirse a cualquier tipo de derechas. Conservadores, liberales, nacionalistas, da lo mismo. La palabra que se utilizará permanentemente de ahí en adelante, desde el año 35 y desde el año 37 con el Congreso de Intelectuales en España, en plena guerra civil, es la palabra fascista. Y esa es la palabra que se usa hasta el día de hoy para descalificar a cualquiera que pertenezca, podríamos decirlo así, a las corrientes de la derecha. Bueno, estimadísimos, les agradezco No, la muchísimo. última, profesor, la última, que es muy importante. Bueno, Ya, Claudio Melo está ahí con su niñita preciosa. Pregunta, ¿qué motivó a Allende entonces a mantener, si se llevaban tan mal y todo eso, a mantener en su gobierno a este hombre? no lo podía sacar del gobierno. Altamirano no ocupaba ningún cargo en el gobierno. Altamirano era senador de la República y el Ah, jefe máximo del Partido Socialista. Allende, una vez que perdió la elección del secretario general en enero del 71 en La Serena, quedó completamente amarrado con un señor que le quedaban todavía 2 años de senaduría y que fue reelecto senador por Santiago en marzo del 73 y que iba a ser secretario general del partido por 4 años. Allende no tenía nada que hacer, pero aquí no quiero yo dejar aquí la sensación, por ningún motivo, de que estamos frente a un Altamirano malo y un Allende bueno. Cuidado. Yo tengo un trabajito pequeño que leí en una oportunidad en la Universidad de Playa Ancha y salí vivo, Misterios de la Vida, salí vivo de la lectura de ese papel, un papelito en que se van haciendo comparaciones entre Altamirano y Allende, y se desvirtúa la tesis de que Altamirano es el bueno y Allende es el bueno y Altamirano es el malo. Pero no tengo ahora espacio como para mostrar ese paralelo. En algún otro momento lo haremos si existe la oportunidad. Así que muchas gracias a la Valeria por la coordinación, a todos ustedes por haber asistido. La semana que viene el profesor Enrique López será a cargo nada menos que de Salvador Allende, así que ahí podrán tener un contraste. Ahora, piensen en una cosa interesante, ¿eh? Teníamos casi 150 inscritos, ¿no es cierto, Valeria? sí. Y hemos sido un poquito menos de 60. Eso significa que hay personas que de repente como que se despistan. Entonces sería bueno a esas personas recordarles que están inscritos si los conocen y también ustedes invitar a otra gente para la continuación del ciclo. Muchísimas gracias y nos veremos en un tiempito más en la clase de Miguel Enrique.